Muy buenas tardes con todos, aquí nuevamente, sí, con el estudio de la lección, o resumen, en este caso, de la lección número 6 del libro Conociendo a Jesús 2. Tenemos ahí el título, lo quiero hacer de esta manera porque es como presentación PowerPoint, sí, ahí está. ¿Cuál es el título? ¿Me lo pueden decir? Ahí está, sí. Autoridad y libertad en Capernaum, sí. Autoridad y libertad en Capernaum. Tenemos aquí los objetivos y lo que es el desafío, ¿no? Vemos aquí objetivos. El primer objetivo que nos dice comparar, ¿sí?, la enseñanza que Cristo da, ¿sí?, con la de los fariseos, ¿no? Jesús, una enseñanza viva y con autoridad, y mientras que los fariseos lo hacían de una manera fría, ¿no? Formalista, planeada, ¿no? De alguna manera, con un esquema fijo en cuanto a identificar la raíz de la posesión demoníaca, en cuanto a y la seguridad de que nadie ha caído tan bajo que no pueda ser rescatado por Cristo. No importa cuán profundo estés en el abismo, si tú deseas o anhelas el amor de Cristo, Él te va a salvar. ¿Sí? Comprender la importancia de la oración privada para sostener una vida de servicio público. Al igual que lo hacía Jesús, tenemos que tener una comprensión clara de cómo, de una comprensión clara, ¿no?, de lo que es eh, para poder hacer un buen servicio público. Listo. Dice Jesús buscaba el santuario cada mañana. Entonces el desafío para el joven en esta semana es que cada mañana durante un periodo de 3 días se levante 15 minutos antes de lo habitual. Lo habitual es que te levantes a las 6 de la mañana. Entonces 5:45, 5:30, para estos 15 minutos solo meditar en la creación, en la bondad de Dios. Entonces, ¿no? Como lo hacía Jesús, oración, ¿no? Una pequeña oración, algo así. Sí, en todo eso, dejando de lado las actividades cotidianas. Pregunta 1. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar con tanta seguridad y claridad que sentiste que la luz se encendía en tu mente? Sí. Y ello me inspiró a continuar sus pasos. ¿Qué diferencia hay entre alguien que repite información y alguien que habla porque conoce la verdad? Aquel que conoce la verdad inspira a muchos, así como Cristo inspiraba con sus palabras, así también la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Ahí está, de una manera muy breve, ¿sí? Pasamos a la pregunta 1. Ahí está. ¿Por qué Capernaum era el lugar ideal para la misión de Jesús? Y lo podemos encontrar ahí porque era un punto de tránsito donde pasaba gente de muchos lugares, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos en el idioma castellano, este lugar era el cruce de las principales ciudades, Damasco, Jerusalén y Egipto, y encima estaba en el mar, ¿no? También era camino al mar. Entonces, por ahí pasaba mucha gente, por ahí pasaba eh, pobres, ricos, de distintas nacionalidades, y quedaban de vez en cuando ahí por motivos del tiempo y el viaje largo, ¿no? Y Jesús tenía la oportunidad de dar el mensaje no solo a ellos, sino a sus distintas ciudades, ¿no?, a naciones, porque ellos iban con el mensaje ya. Y lo que fomentaba la extensión de investigación profética y la atención que traía El Salvador. Pregunta número 2. ¿Cuál era la diferencia principal entre la enseñanza de Jesús y la de los rabinos? Mientras que Jesús hablaba con una facilidad tal, hablaba con una claridad, su enseñanza era pura, o sea, no mezclaba doctrinas, era muy refinado, adecuado a, ¿sí? Se comparaba al arroyo cristalino de las aguas puras, ¿sí? Y su voz era una música solemne, ¿sí? Eh, y hablaba con autoridad, ¿sí? No como cualquier, con duda o vacilación como lo hacían los fariseos, sino con mucha autoridad. No implementaba Cristo esta enseñanza fría y formalista de estos hombres, sino que, ¿sí? O como una lección aprendida de memoria, como lo hacían, ¿no? Esto. No estoy diciendo que esté mal memorizado, sino que Cristo no lo hacía la enseñanza como memorística, ¿no? Sino que interpretaba,
contextualizaba a, entonces de acuerdo a ello, ¿sí? Listo, tenemos ahí las preguntas, lo pueden ver. Pasamos a la pregunta 3. Acá hay un cuadro bien bonito que ustedes van a poder informarse de este cuadro. Miren, este cuadro está bien bonito. Tenemos algunas diferencias entre Jesús y los rabinos. Listo. Esclavitud del pecado. ¿Eh? ¿Qué causó el grito del demoniado en la sinagoga? ¿Qué se ve sobre el conflicto interior del ser humano? Ya listo. ¿Qué causó? Causó una pausa cognitiva y espiritual en la audiencia, ¿sí? Al oír este grito ensordecedor, Satanás intentaba ¿qué cosa? Dañar el mensaje de Cristo hacia la audiencia. Entonces, de alguna manera, esto ya se veía venir. Satanás que estaba luchando, es una lucha contra, es una lucha que se dio ahí y siempre se ha dado, ¿no? Entre Jesús, el mensaje y el receptor aparece el diablo y trata de alguna manera, de que no se dé al mensaje. ¿Qué se ve sobre el conflicto interior del ser humano? Que miren, el ser humano sí quiere pedir ayuda cuando está endemoniado, ¿no? O está poseído por Satanás, pero el diablo cuando tiene mucho control sobre esta alma ya no le deja hablar como al mudo. Él quiso pedir ayuda a Jesús, pero no se le dio, sino porque quien habló en su lugar fue el diablo, ¿no? A través de él. Y eso es algo terrible que se repite hasta nuestros días todavía, ¿eh? Pregunta 4. ¿Cuál fue la causa original de la tragedia de aquel hombre? El texto es muy claro cuando nos dice que la causa fue su propia opción o su propia inclinación, ¿no? Por placeres y entregarse al pecado, ¿no? Por pensar que las locuras inocentes que él hacía en secreto, no, él podía controlarlas, pero no se pudo, ¿sí? Y ahí está. Entonces vemos ahí, ¿no? En su propia vida, ¿no? Sus propias acciones, su propio modo de ser. Ahí está también. Listo. ¿Qué advertencia hace el texto sobre la forma en que el mal trabaja en nuestra época? El mal trabaja en nuestra época de una manera muy sigilosa, casi imperceptible, no la podemos ver. Entonces es muy difícil defendernos de ella, ¿sí? Es muy difícil defendernos de ella. Te llama la atención su modo de ser, su facilidad de, su libertad, digamos, aparente, ¿sí? Entonces es muy fácil caer, pero hay un arma penetrante y que nos va a proteger mucho y que lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Hay un arma poderosa para poder defendernos de esto, ¿no? Y aquí está. Nosotros nos ubicamos aquí y nos dice cuál es el arma. ¿Cuál es el medio principal que Dios ha dado para recuperar la libertad y vencer las pasiones dominantes? Y nos dice que la meditación, ¿sí? En su palabra. Por ejemplo, que meditar en Jesús ha de ser mi afán, ¿no? En la palabra del Señor. El milagro de la salvación solo se da cuando tú meditas en la palabra del Señor. Tú eres libre de elegir o no elegir, ¿no? Pero si tú quieres, sientes esa necesidad, ¿sí? Que medita en la palabra del Señor, porque es la única manera en la cual tú vas a poder liberarte, que Jesús va a poder liberarte, ¿no? Última pregunta. ¿Cuál era el secreto de Jesús para obtener su paz y poder? ¿Qué enseña este hábito? Ya, Jesús meditaba, oraba, ¿sí? Y tenía una conexión especial con Jesús. ¿Qué enseña este hábito? Que si seguimos este hábito, conforme Cristo lo siguió, vamos a poder vencer al enemigo en cualquier tentación que nos vea. Pasamos rápidamente a las preguntas de reflexión grupal. ¿Cómo puedes distinguir en tu vida entre alguien que habla con autoridad espiritual y alguien que solo repite conocimiento? Cuando éste ejerce inspiración en ti, ¿no? ¿Qué evidencias buscas? De alguna manera el tono de su mensaje, el propósito, sus gestos, si habla de Cristo, etcétera, ¿no? ¿De qué manera el mal puede presentarse hoy como algo inofensivo e incluso atractivo? A través de las comidas, bebidas, sustancias, contenidos de las redes sociales, internet. ¿Y cómo lo podemos ver? Meditando, reflexionando, ¿sí? Y diciéndonos a nosotros mismos, ¿esto agradará a Dios? ¿Qué pequeñas decisiones inocentes podrían estar debilitando el carácter sin que te des cuenta? Lo que dijimos allá en la anterior pregunta, eso, ¿sí? ¿Dónde está el punto de quiebre? Cuando tú dejas que toda esa presión, todo eso, llegue a tu vida y la controle.
Si la palabra de Dios trae libertad, ¿por qué muchas personas prefieren evitarla o ignorarla en lugar de enfrentarla? Porque de alguna manera lo que la palabra de Dios dice no concuerda con su forma de pensar. ¿Qué tan real es tu vida de oración cuando nadie te ve? Más o menos, ¿no? Hay que ser. ¿Crees que eso se refleja en tu fuerza espiritual? Sí. ¿Cómo? En la ejecución de mis acciones. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en el resumen. Nos pasamos un minuto, tenemos que tratar de mejorar, pero bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes y el sábado recuerden tenemos el estudio general. ¿Ya? Muchas gracias.